La obra de Sigmund Freud, originada en la ciencia biológica, neurológica y psiquiátrica, propuso una nueva forma de considerar la personalidad que conmovió hasta sus cimientos la cultura occidental. Su concepto de la condición humana, que contradecía abiertamente las opiniones prevalecientes de su tiempo, proporcionaba un método complejo y atractivo para entender el funcionamiento tanto normal como anormal de la mente. Las ideas de Freud se manifestaron como una explosión que resquebrajó las ideas de los intelectuales victorianos sobre la naturaleza humana. Los lados oscuros de la psique humana en los que penetró Freud sirvieron para entender muchos de los horrores que ocurrieron durante la Primera Guerra Mundial, así como los traumáticos cambios que produjeron esos horrores en todos los países que la sufrieron. Freud exploró áreas de la mente que habían sido ocultadas por la moral y la filosofía victorianas. Creó nuevos tratamientos para los enfermos mentales. Su obra cuestionó todos los tabúes culturales, religiosos, sociales y científicos. Sus escritos, su personalidad y su empeño por entender los alcances de sus investigaciones lo colocaron en el centro de un intenso y cambiante círculo de amigos, discípulos y críticos. Freud sometía sus ideas a una revisión y una reformulación constantes. Es interesante observar que en sus críticos más encarnizados se contaban muchos, a quienes había supervisado en diversas etapas de su desarrollo intelectual. Resulta imposible exponer todas las contribuciones de Freud en el espacio de un capítulo, por lo tanto, esto es una simplificación de un sistema complejo e intrincado. Trátase de un repaso cuyo propósito es tornar más inteligible el estudio sistemático de las ideas freudianas, así como dar cabida a una comprensión más cabal de los teóricos cuya obra muestran una gran influencia de Freud. Comencemos por su biografía. Sigmund Freud nació el 6 de mayo de 1856 en Freiberg, Moravia, una región que hoy forma parte de la República Checa. Al cumplir los 4 años, su familia, debido a problemas económicos, se mudó a Viena, ciudad en la que el médico vivió la mayor parte de su vida. En 1938 se trasladó a Inglaterra huyendo de la ocupación alemana. Durante su niñez, Freud se destacó como estudiante. Pese a la limitada situación económica de su familia, la cual obligaba a los 8 miembros a vivir en un pequeño departamento, Freud, el hijo mayor, tenía su propia habitación e incluso una lámpara de petróleo que usaba para estudiar, mientras que el resto de la familia tenía que arreglárselas con velas. En el Gymnasium siguió observando un pequeño académico sobresaliente. Fui el mejor de mi clase durante 7 años. Gozaba de privilegios especiales y rara vez se me exigía que presentara exámenes. Era tal el antisemitismo que prevalecía en aquellos años en la sociedad austríaca, que debido a que Freud era judío, el estudio de casi todas las profesiones, con excepción de la medicina y el derecho, le estaba vedado. Finalmente, en 1873 decidió ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Viena. Sus experiencias en dicha universidad, donde se le mortejaba de inferior y extranjero debido a su origen judío, no hicieron sino fortalecer su capacidad para tolerar la crítica. A una edad muy temprana descubrí que mi destino era formar parte de la oposición y sufrir la proscripción de la inmensa mayoría. Así se sentaron las bases para construir cierta independencia de criterio. Sus estudios de medicina se prolongaron durante 8 años, 3 más de lo habitual. En esos años, Freud trabajó en el laboratorio fisiológico de Ernst Bruck, donde realizó por su cuenta investigaciones hisiológicas y publicó artículos sobre anatomía y neurología. A los 26 años se graduó como médico. Continuó trabajando con Bruck un año más mientras vivía con sus padres. Aspiraba a ocupar el siguiente puesto vacante en el laboratorio, pero Bruck tenía 2 destacados asistentes antes que Freud, quien resumió esta experiencia con las siguientes palabras: el momento decisivo llegó en 1882, cuando mi maestro, a quien tenía en la más alta estima,
corrigió la generosa improvisión de mi padre al recomendarme de manera enfática que, en vista de mi mala posición económica, abandonara mi carrera de los medios teóricos. Por añadidura, Freud se había enamorado y se daba cuenta de que para casarse tendría que obtener un empleo mejor remunerado. Adoptó la práctica privada a regañadientes, pero sus intereses seguían centrados en la investigación y la observación científica. Desempeñándose primero como cirujano y luego como médico general, se convirtió en médico residente del hospital más importante de Viena. Tomó un curso de psiquiatría que le sirvió para profundizar en el estudio de las relaciones entre los síntomas mentales y las enfermedades orgánicas. En 1885 alcanzó el prestigioso puesto de catedrático en la Universidad de Viena. Su vida profesional comenzaba a tomar un sesgo prometedor. Entre 1884 y 1887, Freud realizó algunas de las primeras investigaciones sobre la cocaína. Al principio se sintió impresionado por las propiedades de esta sustancia. He probado el efecto de la coca, la cual elimina el hambre, el sueño y la fatiga, y me ayuda a realizar esfuerzos intelectuales muchas veces superiores a los que consigo en condiciones normales. Escribió acerca de los posibles usos terapéuticos de esta sustancia para las perturbaciones tanto físicas como mentales. Posteriormente le preocuparon los efectos adictivos de la droga, por lo que suspendió las investigaciones. Con el respaldo de Bruck, Freud obtuvo una beca para colaborar con Jean-Martin Charcot en París, donde se dedicó a estudiar las técnicas hipnóticas y participó como intérprete en las cátedras y conferencias del científico francés. No escaparon a Charcot las cualidades de Freud como estudiante, por lo que lo autorizó a que tradujera sus artículos al alemán cuando regresara a Viena. Los trabajos en Francia aumentaron el interés de Freud en la hipnosis como herramienta terapéutica. Con la cooperación del distinguido y anciano médico Joseph Breuer, Freud, en 1895, exploró la dinámica de la histeria. Él mismo se encargó de resumir los resultados. Los síntomas de los pacientes histéricos dependen de ciertas escenas impresionantes pero olvidadas de sus vidas, traumas. La terapia que debía administrarse consistía, pues, en inducir al paciente a recordar y reconstruir estas experiencias en un estado de hipnosis, catarsis. Sin embargo, descubrió que la hipnosis no era tan efectiva como esperaba, pues no permitía al paciente ni al terapeuta vencer la resistencia de aquel a reconstruir los recuerdos traumáticos. Freud terminó por desechar la hipnosis. En su lugar, permitía que sus pacientes expresaran con plena libertad cualesquier cosa que se les ocurriera, sin importar que sus palabras guardaran o no alguna relación con los síntomas. En 1896, Freud utilizó por primera vez el término psicoanálisis para describir su método, y en 1897 dio inicio a su autoanálisis. El interés de Freud en los conocimientos sobre el inconsciente, que revelaban los sueños narrados por sus pacientes, rindió sus primeros frutos con la publicación en 1900, La interpretación de los sueños. Este análisis formal del significado de los sueños, radical para su tiempo, recibió poca atención, pero hoy muchos lo consideran como su obra más importante. Al año siguiente, Freud publicó otra obra, La psicopatología de la vida cotidiana, en la que se estudian los momentos de la vida diaria en los que revelamos deseos ocultos sin percatarnos de lo que hacemos o decimos. Freud terminó por rodearse de un círculo de médicos interesados en sus investigaciones, entre los cuales se encontraban Alfred Adler, Sándor Ferenczi, Carl Gustav Jung, Otto Rank, Karl Abraham y Ernest Jones. Este grupo fundó una sociedad, escribió ensayos y dirigió una publicación. Comenzaba así a extenderse el movimiento psicoanalítico. No tardaron en organizarse grupos de este tipo en numerosos países. Hacia 1910, Freud fue invitado a Estados Unidos de América para dictar una serie de conferencias en la Clark University en Worcester, Massachusetts. Sus obras comenzaban a traducirse al inglés. El público empezaba por fin a interesarse en las teorías del doctor
Sigmund Freud. Freud dedicó el resto de su vida a elaborar, extender y perfeccionar el psicoanálisis, con el afán de conservar el control que ejercía sobre el movimiento psicoanalítico. Expulsó a los miembros que disentían de sus puntos de vista y exigía una lealtad incondicional hacia su esposa y sus ideas. Jung, Adler y Rank, entre otros, abandonaron el círculo de Freud tras repetidos desacuerdos de orden teórico con las ideas del maestro. Más tarde, cada uno de ellos fundó su propia corriente psicoanalítica. Freud escribió exhaustivamente. Sus obras completas comprenden 24 volúmenes e incluyen ensayos relacionados con detalles de la práctica clínica, una serie de conferencias en las que se expone a fondo la teoría psicoanalítica y monografías especializadas sobre temas religiosos y culturales. Intentó construir una estructura que le sobreviviera y que al fin significara una reorientación de la ciencia psiquiátrica general. En ciertos campos se mostraba dogmático e intransigente, mientras que en otros admitía la crítica y la revisión. Temía que los analistas que habían desertado de su círculo pervirtieran los procedimientos que había establecido y diluyeran la fuerza y las posibilidades del psicoanálisis. Sobre todo quería impedir la distorsión y el abuso de la teoría psicoanalítica. Cuando en 1931 Ferenczi modificó los procedimientos freudianos definiendo la situación psicoanalítica como una esfera en que los afectos podían expresarse más libremente, Freud le escribió: «Veo que nuestras diferencias han alcanzado un punto insostenible respecto a un detalle que bien vale la pena discutir. Para nadie es un secreto que usted besa a sus pacientes y permite que ellas lo besen. Ahora bien, no pertenezco al grupo de personas que por puritanismo o por consideración a las convenciones burguesas condenan las pequeñas gratificaciones eróticas de este tipo. Hasta ahora, en la aplicación de nuestras técnicas, hemos llegado a la conclusión de que las pacientes no deben recibir gratificaciones eróticas. Imagine usted ahora cuáles serán los resultados de la divulgación de sus técnicas. No hay revolucionario que no haya sido expulsado del campo por otro más radical. Muchos pensadores independientes en las cuestiones técnicas se dirán: ¿por qué limitarse a un beso? A pesar de que su salud se deterioraba día a día, Freud logró mantener sus consultas privadas, un horario para escribir y una correspondencia cada vez más nutrida, dándose tiempo incluso para responder a cartas de desconocidos que le pedían ayuda. Las críticas contra él se recrudecieron a medida que su obra se popularizaba. En 1933 los nazis, ofendidos por la franqueza con la que abordaba los problemas sexuales, quemaron una pila de libros suyos en Berlín. Al respecto, Freud comentó: «Estamos progresando. En la Edad Media se me habría condenado a la hoguera, mientras que hoy se conforman con quemar mis libros». Eternamente enfrascado en polémicas sobre la validez o la utilidad de sus investigaciones, continuó escribiendo. Su obra última, Introducción al psicoanálisis, comienza con una advertencia directa a los críticos. Las enseñanzas del psicoanálisis se basan en un número incalculable de observaciones y experiencias, y sólo quien haya realizado una y otra vez dichas observaciones en sí mismo y en otros podrá emitir un juicio apropiado en torno al psicoanálisis. Los últimos años de Freud fueron difíciles. A partir de 1923 su salud declinó cada vez más, pues padecía cáncer en la boca y en las mandíbulas. Sufría dolores casi continuos y fue sometido a 33 operaciones para contener el avance de los tumores. Cuando en 1938 los alemanes invadieron Austria y amenazaron a Anna, su hija, Freud huyó a Londres, donde murió un año después. Por desgracia, el amigo íntimo y primer biógrafo de Freud, Ernest Jones, presenta una semblanza aséptica del maestro, por lo que fue necesario que las generaciones siguientes se encargaran de elaborar una biografía más objetiva. Muchos criticaron a Freud por una supuesta relación amorosa con su cuñada, por carecer de honestidad profesional y por violar flagrantemente las reglas de confidencialidad del psicoanálisis. También se le acusó de distorsionar los detalles de algunos de sus casos más célebres, e incluso
de erigirse en el falso profeta del mundo de las drogas. Solo la innegable importancia de las teorías freudianas justifica la publicación de estos ataques. En última instancia, la influencia de Freud puede inferirse no sólo del constante interés y los debates que han suscitado aspectos de la teoría psicoanalítica, sino en mayor medida de la cantidad de conceptos freudianos que han engrosado el acervo cultural de Occidente. Debemos a Freud el haber iluminado parcialmente la dialéctica del mundo que alienta en los estratos inferiores de la conciencia. Antecedentes intelectuales. El pensamiento de Freud fue una original síntesis de su contacto con ideas filosóficas, su educación en el rigor científico y sus propias experiencias con el inconsciente. Filosofía. En sus tiempos de estudiante en la Universidad de Viena, Freud recibió la influencia del poeta romántico alemán Clemens Brentano, al mismo tiempo que establecía sus primeros contactos con las ideas de Friedrich Nietzsche. Para este último, por ejemplo, las ideas morales tenían por fuente la agresión interiorizada, con lo cual Freud concordaba plenamente. Sus conceptos también presentaban ciertas afinidades con las ideas de Arthur Schopenhauer. Ambos tienen en común la forma en que visualizan la voluntad, la importancia que atribuyen a la sexualidad como factor de formación de la conducta, el dominio de las emociones sobre la razón y la centralidad de la represión, es decir, la negación de las propias experiencias. Biología. Una parte de la fe de Freud en los orígenes biológicos de la conciencia se remontan a las ideas de Brooke, quien alguna vez juró regirse por la siguiente proposición, la cual, para aquellos tiempos, resultaba generosa y optimista. En el organismo no prevalece ninguna otra fuerza que no sean las físicas y químicas, los casos que no puedan explicarse todavía. Por la intervención de estas fuerzas deberían determinarse ya sea detectando la forma específica que adoptan aquellas mediante el método físico-matemático, o bien suponiendo la presencia de nuevas fuerzas de magnitud comparable a las potencias químicas y físicas de la materia, reducibles a la ley de la atracción y la repulsión. Charcot demostró que era posible inducir o mitigar los síntomas histéricos mediante sugestión hipnótica. Al igual que otros investigadores, Freud observó que en la histeria los pacientes manifiestan síntomas que, desde el punto de vista fisiológico, resultan imposibles. Por ejemplo, en los casos de anestesia del guante, la persona no puede sentir su mano, aun cuando las sensaciones de la muñeca y el brazo sean normales. Puesto que los nervios proceden desde el brazo hasta la mano, no puede haber una causa física que explique este síntoma. Para Freud era claro que la histeria aún tenía causas que requerían una explicación psicológica. El inconsciente. No se debe a Freud el descubrimiento del inconsciente. Ya los antiguos griegos recomendaban el estudio de los sueños. Poco antes de la época de Freud, Johann Wolfgang von Goethe y Friedrich von Schiller habían buscado las raíces de la creación poética en el inconsciente, al igual que muchos poetas románticos e incluso que Henry James, el novelista y contemporáneo de Freud. La contribución de este radica en haber observado esta parte de la mente, junto con sus orígenes y su contenido, utilizando las recién creadas herramientas del análisis científico. La obra de Freud y el interés al que dio lugar significó la incorporación del inconsciente al léxico vulgar. Los esfuerzos de Freud por establecer una psicología basada en la neurología pudieron haberse originado en sus propias y elaboradas investigaciones con la cocaína. Este modelo, que al final fue desechado por su propio creador, ha sido reconstruido y considerado por algunos expertos como el primer exponente, no por olvidado menos brillante, de las teorías contemporáneas que asocian los cambios en la química cerebral con los estados emocionales. Conceptos principales. La semana anterior, una noche en la que trabajaba arduamente atormentado con aquella dosis de dolor, que parece ser el mejor estímulo para obligar a trabajar el cerebro, las barreras súbitamente se disolvieron.
Los velos se descorrieron y obtuve una clara visión, desde los detalles de las neurosis hasta las condiciones que hacen posible la conciencia. Todo parecía conectarse, el conjunto funcionaba adecuadamente y hasta tuve la impresión de que la cosa era en realidad una máquina que no tardaría en marchar por sí sola. Todo era perfectamente claro y sigue siéndolo, como es natural. Apenas si puedo contenerme para dar rienda suelta a mi alborozo. Detrás de todas las ideas freudianas se encuentra el supuesto de que el cuerpo es la única fuente de la energía mental. Freud anhelaba el advenimiento de una época en la que todos los fenómenos mentales pudieran explicarse haciendo referencia directa a la fisiología del cerebro. En su intento por crear una teoría que abarcara toda la actividad mental, Freud partió de un modelo biológico. Entre sus conceptos más significativos se cuenta la división estructural de las partes de la mente, sus etapas de desarrollo, su aprovechamiento de la energía y los factores que la impulsan. Determinismo psíquico. Freud suponía que había discontinuidades en la vida mental y que todos los pensamientos y todas las conductas poseen un significado preciso. Afirmaba que nada ocurre al azar, regla a la que tampoco se sustraían los procesos mentales. Cada pensamiento, sensación, recuerdo o acto tiene una o varias causas. Todos los fenómenos mentales advienen por medio de una intención consciente o inconsciente y están determinados por los sucesos que los preceden. Parecería que muchos fenómenos mentales ocurren de manera espontánea. Sin embargo, Freud comenzó a investigar y a describir los lazos ocultos que vinculan los hechos conscientes. Consciente, inconsciente y preconsciente. Freud describía la mente como dividida en tres partes: el consciente, el inconsciente y el preconsciente. El consciente se explica por sí mismo, de ahí que hubiera sido la parte de la mente que más preocupaba a la ciencia, hasta a Freud. No obstante, el consciente representaba solo una pequeña fracción de la mente, pues solo comprende lo que percibimos en el momento. Aunque Freud nunca descubrió los mecanismos de la conciencia, le interesaban mucho más las regiones de la conciencia menos evidentes y exploradas, para las cuales acuñó los nombres de preconsciente e inconsciente. El inconsciente, según Freud, cuando un pensamiento o un sentimiento consciente no parece guardar relación con los pensamientos y sentimientos que le preceden, hay conexiones reales pero inconscientes. Esta aparente discontinuidad se resuelve cuando se detectan los lazos inconscientes. Llamamos inconsciente a un proceso psíquico cuya existencia no podemos menos que reconocer, lo cual inferimos a partir de los efectos, pero del cual no sabemos nada. Dentro del inconsciente hay elementos instintivos que nunca han sido conscientes y a los que la conciencia nunca podrá acceder. Por añadidura, hay materiales que son proscritos, es decir, censurados y reprimidos del estrato consciente. Estos materiales no se olvidan ni se pierden, pero tampoco se guardan en la memoria. El pensamiento o el recuerdo sigue afectando la conciencia, pero de forma indirecta. Los materiales inconscientes se caracterizan por su vivacidad y su inmediatez. Por experiencia sabemos que los procesos mentales inconscientes son atemporales en sí mismos. Esto significa en principio que no se distribuyen cronológicamente, el tiempo no puede modificarlos y no se les puede aplicar el concepto del tiempo. Hay recuerdos con décadas de antigüedad que al ascender a la conciencia conservan toda la fuerza emotiva que les dio origen. El preconsciente, en términos rigurosos, forma parte del inconsciente, aun cuando se trate de una parte que fácilmente puede tornarse consciente. Tales partes accesibles de la memoria forman parte del preconsciente y comprenden, por ejemplo, el recuerdo de todo lo que hizo una persona el día de ayer, un apellido, domicilios, la fecha de la conquista española, el olor de hojas quemadas, un pastel que comió durante una fiesta infantil de cumpleaños. El preconsciente hace las veces de un almacén
para los recuerdos de la conciencia funcional. Las pulsiones. En ocasiones el término pulsión se traduce erróneamente como instinto. Las pulsiones son presiones para actuar, sin que medie una intención consciente, en la consecución de ciertos fines. Estas pulsiones constituyen la causa última de cualquier actividad. Freud dio en llamar necesidades a los aspectos físicos y deseos a los aspectos mentales. De las pulsiones son estas necesidades y estos deseos los que impelen a las personas a realizar sus actos. Todas las pulsiones se componen de 4 elementos: una fuente, un fin, una intensidad y un objeto. Al manifestarse la necesidad, la fuente es una parte del cuerpo de la totalidad de éste. El fin consiste en reducir la urgencia hasta que no haya más necesidad de actuar, es decir, hasta que el organismo consigue la satisfacción que busca ahora. La intensidad es la cantidad de energía, fuerza o presión que se utiliza para satisfacer o gratificar la pulsión, la cual está determinada por la urgencia de la necesidad. El objeto de la pulsión es cualquier cosa o acto con el que se alcanza la satisfacción del deseo original. Consideremos la forma en que se expresan estos elementos en una persona sedienta. Gradualmente, el cuerpo se deshidrata hasta que necesita tomar más líquidos. Aquí, la fuente está representada por la necesidad cada vez mayor de consumir líquidos. A medida que aquella crece, se comienza a percibir la sed. Al no saciarse, se torna más pronunciada. La fuerza crece junto con la intensidad o la energía de que se dispone para hacer algo que permita mitigar la sed. El fin es reducir la tensión. Ahí, la solución no consiste simplemente en tomar líquidos, sino en realizar todos los actos que confluyen en la reducción de la tensión. Dichos actos pueden comprender incorporarse, entrar en la cocina, escoger entre varias bebidas, preparar una de ellas y beberla. Un punto crítico que debemos recordar es que la pulsión se satisface parcial o totalmente de diferentes maneras, con independencia de que las reacciones de búsqueda iniciales se inserten en el ámbito de los instintos. Entre los animales es frecuente que la capacidad de satisfacer necesidades se circunscriba a pautas de conductas estereotipadas. Las pulsiones humanas solo inician la necesidad de actuar, no predeterminan el acto ni la forma en que se habrá de realizar. El número de soluciones de que dispone la persona representa la suma de su necesidad biológica original, el deseo mental, que puede ser o no consciente, y una multiplicidad de ideas, hábitos y opiniones. Freud suponía que la pauta mental y conductual sana y normal tiene por objeto reducir la tensión a los niveles que hasta ese momento se tienen por aceptables. La persona imbuida de una necesidad seguirá realizando actividades que reduzcan la tensión primitiva. El ciclo conductual completo, de la relajación a la tensión y la actividad y de nuevo a la relajación, se denomina modelo de tensión-reducción. Las tensiones se resuelven restituyendo el cuerpo al estado de equilibrio del que gozaba antes de que se manifestara la necesidad. Sin embargo, hay pensamientos y conductas aparentemente benéficos que no contribuyen a reducir la tensión, antes bien generan estrés y angustia. Para Freud, dichos pensamientos y conductas indican que la expresión directa de una pulsión ha sido desviada o bloqueada. Pulsiones básicas. Freud describía las pulsiones básicas de 2 maneras. En el primer modelo se concebían 2 potencias antitéticas, las fuerzas sexuales, más generalmente las gratificantes desde el punto de vista erótico o físico, y las fuerzas agresivas o destructivas. Posteriormente describió estas fuerzas de manera más amplia, es decir, como propicias a la vida o como conducentes a la muerte y a la destrucción. Ambas formulaciones suponían un par de conflictos biológicos incesantes e irresolubles. Tal antagonismo básico no se percibe necesariamente en la vida mental, ya que la mayor parte de nuestros pensamientos y actos no son evocados de manera aislada por una u otra de estas fuerzas instintivas,
sino por una combinación de ambas. Freud estaba impresionado por la diversidad y la complejidad de la conducta que resulta de la fusión de las pulsiones básicas. Las pulsiones sexuales son notables por su plasticidad, por la facilidad con la que cambian de objeto, por su intercambiabilidad, en suma, por la espontaneidad con la que sustituyen una forma de gratificación por otra, así como por la forma en que se les puede mantener en suspenso. Lo que Freud observaba era que el objeto puede ser una amplia variedad de cosas. El deseo sexual, por ejemplo, se satisface mediante la actividad sexual, pero también mirando filmes eróticos, contemplando imágenes, leyendo acerca de otras personas, forjando fantasías, y según indican las investigaciones, comiendo, bebiendo e incluso haciendo ejercicio. Aunque las pulsiones son los canales a través de los que se libera la energía, no es menos cierto que ésta se rige por leyes propias. La libido y la energía agresiva. Cada una de estas pulsiones generales tiene su propia fuente de energía. La libido, expresión de origen latino que designa el deseo, es la energía de que disponen las pulsiones de vida. Su producción, incremento o disminución, su distribución y su desplazamiento deben representar ocasiones inmejorables para explicar los fenómenos psicosexuales observados. Una de las características más notables de la libido es su movilidad, es decir, la facilidad con la que puede pasar de una u otra área de atención. Freud se representaba la naturaleza volátil de las respuestas emocionales como un flujo de energía desplazándose libremente entre los intereses más inmediatos. La energía agresiva o pulsión de muerte carece de un nombre especial, se le han atribuido las mismas propiedades generales de la libido, aunque Freud nunca fue específico en este sentido. La catexia. La catexia es el proceso mediante el cual la energía libidinal de la psique se vincula o se invierte en una persona, una idea o una cosa. Al perder movilidad, la libido que pasa por este proceso no puede ya desplazarse hacia objetos nuevos, pues echa raíces en cualquier parte de la psique que logre atraerla y mantenerla. La palabra alemana que empleaba Freud, Besetzung, significa tanto ocupar como invertir. Si nos imaginamos el acervo de energía libidinal como una cantidad de dinero, la catexia no es otra cosa que el proceso mediante el cual se invierte en esos fondos. Cuando una parte de dicha energía es invertida u ocupada, permanece allí, permitiendo que el resto se invierta en otra parte. Por ejemplo, los estudios psicoanalíticos acerca del duelo interpretan la ausencia de interés en las actividades y negocios cotidianos y la excesiva preocupación por el recién finado como un retraimiento de la libido respecto de las relaciones normales y por ende como una catexia extrema de la persona perdida. La teoría psicoanalítica se ocupa de detectar el área en la que la libido ha sido invertida inadecuadamente. Cuando se libera o se desvía, esta misma energía se canaliza a la satisfacción de otras carencias. La necesidad de dar libre curso a las energías contenidas también forma parte de las ideas de Carl Rogers y Abraham Maslow, así como del budismo y el sufismo. Aunque estas teorías difieren en cuanto al origen de la energía psíquica, todas coinciden con Freud en que la identificación y la canalización de esta forma de energía representa un aspecto decisivo para la comprensión de la personalidad. La estructura de la personalidad. Freud observó en sus pacientes series interminables de conflictos y compromisos de orden psíquico. Percibía contradicciones entre las diferentes pulsiones, mecanismos represivos de las prohibiciones sociales contra los movimientos biológicos y conflictos entre las formas de enfrentar o resolver determinadas situaciones. No fue sino hasta muchos años después cuando Freud infundió orden en este aparente caos al proponer tres elementos estructurales básicos de la psique: el ello, el yo y el superyo. Aunque hoy contamos con traducciones de aceptación general, resultan tan artificiosas y abstractas que parecen denotar otras cosas respecto
de lo que Freud intentaba expresar al usarlas. En efecto, los vocablos que empleó para estos elementos eran simples a la vez que directos. Das es id no significa otra cosa que ello, das ich ego significa yo, y das über ich superego significa sobre mí. Es ya demasiado tarde para reparar los prejuicios causados por las primeras traducciones a otras lenguas. Muchos traductores se propusieron oscurecer el estilo freudiano a fin de que sonara más científico, lo cual resultaba más atractivo para la mentalidad estadounidense que imperaba en aquellos años. El ello. El ello es el núcleo original del cual se derivan todos los demás aspectos de la personalidad. Posee una naturaleza biológica y hace las veces de reserva de energía para todas las áreas de la personalidad. Aun cuando las otras partes de la conciencia se originan en el ello, este es primitivo y desorganizado. Las leyes lógicas del pensamiento no se aplican al ello. Además, el ello no sufre ninguna modificación a medida que la persona crece y madura. La experiencia no ejerce ninguna influencia, debido a que este estrato de la mente no tiene contacto con el mundo exterior. Sus cometidos consisten en reducir la tensión, incrementar el placer y minimizar el dolor. El ello cumple con estas funciones a través de los actos reflejos, reacciones automáticas como estornudar o parpadear, y los procesos psíquicos de las otras partes de la mente. El ello puede compararse con un rey ciego que goza de poder y autoridad absolutos, pero al que sus consejeros privados, principalmente el yo, le indican cómo y cuándo ejercer dicho poder. El contenido del ello tiene un carácter casi totalmente inconsciente. Comprende pensamientos que nunca se han tornado conscientes e ideas que se han rechazado por inaceptables para la conciencia. Según Freud, las experiencias que se han negado o reprimido conservan aún el poder suficiente como para influir sobre la conducta de la persona, con una intensidad no disminuida por el tiempo y sin la intervención de la parte consciente. El yo. El yo es la parte de la psique que mantiene contacto con la realidad externa. Tiene por origen el ello, cuando el niño adquiere conciencia de su propia identidad, con el fin de ejecutar y moderar sus exigencias constantes. Para conseguir esto, el yo, a semejanza de la corteza de un árbol, protege al ello, pero también le sustrae energía. Su misión consiste en preservar la salud, la seguridad y la cordura de la personalidad. Freud postuló que el yo cumple varias funciones en relación con los mundos exterior e interior, cuyas exigencias se esfuerza por satisfacer. Sus principales características comprenden el control de los movimientos voluntarios y cualquier actividad que tenga por fin la autoconservación. Toma conciencia de los hechos externos, los relaciona con el pasado y mediante la actividad evita la condición, se adapta o modifica el mundo exterior con vistas a hacerlo más seguro o más cómodo. Respecto a los hechos internos, el yo se esfuerza por ejercer el control sobre las exigencias de los instintos, decide si aquellas deben ser satisfechas, pospone dicha satisfacción para tiempos y circunstancias más favorables en el mundo exterior o suprime del todo sus excitaciones. Las actividades del yo se concentran en regular el nivel de tensión producido por los estímulos internos o externos. Los aumentos de la tensión se perciben como dolor, mientras que su disminución se experimenta como placer. Por consiguiente, el yo persigue el placer e intenta evitar o reducir al mínimo el dolor. Así, el yo fue creado por el ello en un intento por controlar la tensión. Sin embargo, para lograr tal cometido, el yo debe a su vez controlar o modular las pulsaciones del ello, a fin de que la persona adopte enfoques realistas en su estilo de vida. El acto de salir a una cita representa un ejemplo de la forma en que el yo controla las pulsiones sexuales. El ello percibe la tensión generada por el deseo sexual insatisfecho, por lo que, sin la influencia del yo, reduciría esta tensión mediante la actividad sexual directa e inmediata.
Empero, en el contexto de una cita, el yo determina cuánta energía sexual es posible dar expresión, así como establecer las situaciones en las que el contacto sexual resultaría más satisfactorio. Así el ello responde a las necesidades, mientras que el yo es insensible a las oportunidades. El super-yo. Esta última parte de la estructura de la personalidad no surge del ello, sino del yo. El super-yo hace las veces de juez o censor de las actividades y reflexiones del yo. Trátase del depositario de los códigos morales, de las normas de conducta y de las construcciones que conforman las inhibiciones de la personalidad. Son 3 las funciones que, según Freud, realiza el super-yo: la conciencia, la autoobservación y la formación de ideales. Como conciencia, el super-yo se dedica a limitar, prohibir o juzgar la actividad consciente, aunque también puede intervenir de manera inconsciente. Las restricciones inconscientes son indirectas, pues se manifiestan como compulsiones o prohibiciones. El sujeto de estas limitaciones se comporta como si estuviera dominado por un sentido de culpa del cual no sabe nada. El super-yo desarrolla, elabora y mantiene el código moral de la persona. De hecho, el super-yo del niño se forma no sobre el modelo de sus padres, sino del super-yo de estos. Su contenido es el mismo y es el vehículo de la tradición que resiste todos los juicios de valor que se propagan a lo largo de las generaciones. Por consiguiente, el niño se familiariza no solo con las restricciones reales propias de cualquier situación, sino también con los conceptos morales de los padres antes de que pueda actuar para procurarse placer o disminuir la tensión. Relación entre los 3 subsistemas. El objetivo fundamental de la psique es conseguir, y cuando lo pierde, recuperar, un nivel aceptable de equilibrio dinámico con el cual se maximice la reducción de la tensión en que consiste el placer. La energía que se emplea para cumplir con esta misión proviene del ello, el cual posee una naturaleza primitiva e instintiva. El yo, emanado del ello, se encarga de controlar de manera realista las pulsiones básicas del ello. También se ocupa de mediar entre las fuerzas que operan sobre el ello, el super-yo, y las exigencias de la realidad externa. El super-yo, al derivarse del yo, hace las veces de freno moral o contrafuerza de las preocupaciones prácticas de este último, con lo que se establece una serie de directrices que definen y limitan la flexibilidad del yo. El ello es totalmente inconsciente, mientras que el yo y el super-yo lo son en parte. Ciertas partes significativas del yo y del super-yo pueden permanecer en un estado inconsciente, de hecho, normalmente son inconscientes. Esto significa que la persona ignora todo lo relacionado con sus contenidos y que se requiere considerable esfuerzo para adquirir conciencia de ellos. En este contexto, la función del psicoanálisis consiste en fortalecer el yo, independizarlo de las severas limitaciones del super-yo y aumentar su capacidad de aceptar materiales reprimidos o ocultos por el ello. Etapas del desarrollo psicosexual. Cuando el lactante se convierte en niño, el niño en adolescente y el adolescente en adulto, se verifican importantes cambios en los objetos de los deseos y en la forma en que se satisfacen. Los cambiantes modos de gratificación, junto con las zonas físicas en que opera, constituyen los elementos básicos de la concepción freudiana de las etapas de desarrollo. Freud emplea el término fijación para describir lo que ocurre cuando la persona no pasa de una a otra etapa de manera normal, sino que se queda anclada en la anterior. La persona con fijaciones en una etapa intentará gratificar sus necesidades de forma más simples o infantiles, en vez de recurrir a los mecanismos de los adultos, los cuales constituyen el resultado de un desarrollo normal. La etapa oral. Esta comienza al nacimiento, cuando tanto las necesidades como la gratificación se concentran principalmente en los labios, la lengua y algo más tarde los dientes. La pulsión básica del lactante no se dirige a lo social o lo interpersonal,
sino simplemente a consumir alimentos y aliviar las tensiones producidas por el hambre y la sed. Durante la lactancia, el bebé también es acariciado, arrullado y abrazado. El pequeño asocia tanto el placer como la reducción de la tensión con el proceso de alimentación. La boca es la primera parte del cuerpo que controla al lactante. La mayoría de la energía libidinal que posee se dirige o se concentra ahí. A medida que el niño madura, otras zonas del cuerpo despiertan y se convierten en sitios de gratificación importantes. Sin embargo, una parte de esa energía queda permanentemente invertida en la gratificación oral. Entre los adultos hay numerosos hábitos orales bien establecidos, junto con un interés indeleble en procurarse placeres de este tipo. Comer, succionar, masticar, fumar, morder, lamer y chasquear los labios constituyen expresiones físicas de estos intereses. Los fumadores, las personas que constantemente mordisquean algo y quienes consumen alimentos en exceso tendrán una fijación parcial en esta etapa oral, es decir, son personas cuya maduración psicológica acaso sea incompleta. La etapa oral tardía, después de que brotan los dientes, incluye la gratificación de los instintos agresivos. Morder el pezón, lo cual causa dolor a la madre y se traduce en un cambio en la forma de alimentación del pequeño, es un ejemplo de esta conducta. Se considera que los sarcasmos de los adultos, desmenuzar los alimentos y los chismorreos se relacionan con esta última etapa del desarrollo. Es normal conservar cierto interés en los placeres orales. Solo cabe considerar patológica esta forma de gratificación cuando adquiere un carácter dominante, esto es, cuando la persona depende en exceso de los hábitos orales para liberar la angustia o la tensión. La etapa anal. Cuando el niño crece descubre nuevas áreas de tensión y gratificación. Entre los 2 y 4 años, los niños aprenden a controlar el esfínter y la vejiga, y prestan especial atención a la micción y a la defecación. Aprender a usar el sanitario da lugar a un natural interés en el autodescubrimiento. El incremento en el control fisiológico se acompaña de la revelación de que dicho control representa una nueva fuente de placer. Por añadidura, el niño no tarda en descubrir que cuanto mayor es el control que ejerce sobre sus funciones, tanto más frecuentes son la atención y las frases de elogio de sus padres. Pero aquí también se verifica lo contrario. La preocupación de los padres por el uso adecuado del sanitario permite al niño exigir atención, tanto sobre el control exitoso como sobre los errores. Las características de la edad adulta asociadas con la fijación parcial en la etapa anal son el espíritu metódico, la frugalidad excesiva y la intransigencia. Freud observaba que estos 3 rasgos caracterológicos suelen manifestarse de manera conjunta. En tal sentido, aludía al carácter anal, cuya conducta se vincula estrechamente con las experiencias adversas sufridas durante esta etapa del desarrollo infantil. Una parte de la confusión que a veces acompaña la etapa anal es la aparente contradicción entre los elogios indiscriminados y el reconocimiento, por una parte, y la idea de que la evacuación es una cosa sucia que debe hacerse en secreto por la otra. Al principio el niño no entiende el valor que se atribuye a la actividad intestinal y urinaria. A los niños pequeños les complace observar la acción del retrete al tirar de la cadena. A menudo gesticulan o se despiden de sus evacuaciones. No es inusual que tomen una parte de sus excrementos y los ofrezcan a sus padres como regalo. Después de haber recibido elogios para evacuar, los sorprende y desconcierta que ahora los padres reaccionen con repugnancia al ofrecerles un presente tal. Son pocos los aspectos de la vida contemporánea en los que se observan tantas prohibiciones y tabúes como el control de esfínteres y las conductas típicas de la etapa anal. La etapa fálica. Desde los 3 años el niño pasa a la etapa fálica, la cual se centra en los órganos genitales. Freud señalaba que la forma más exacta de denominar esta etapa es como fálica, ya que se trata de un periodo en el que el niño o la niña adquiere conciencia, ya sea de tener un pene o de no tenerlo,
Por ende, es la primera etapa en la que el pequeño toma conciencia de las diferencias sexuales. Freud intentó entender las tensiones que experimenta el niño durante la excitación sexual, es decir, el placer que brinda la estimulación de las áreas genitales. En la mente del niño, esta excitación se asocia con la estrecha presencia física de los padres. Para el pequeño, resulta cada vez más difícil satisfacer el deseo de este contacto. En otras palabras, lucha por conseguir la intimidad que mantienen sus padres. Esta etapa se caracteriza por el deseo de dormir con los padres y por los celos que suscita la atención que ellos se brindan. Con base en sus observaciones, Freud concluyó que durante este periodo tanto los varones como las mujeres adquieren temores hacia las cuestiones sexuales. Para Freud, los niños en la etapa fálica reaccionan a la presencia de los padres como amenazas potenciales contra la satisfacción de sus deseos. Así, para el niño que desea conservar la proximidad física con la madre, el padre asume algunas de las características del rival. Al mismo tiempo desea el amor y el afecto de éste, por lo que la madre también se convierte en rival. El niño se encuentra en la difícil posición de temer y desear a los padres. En el caso de los hombres, Freud denominó a este conflicto complejo de Edipo, en referencia al héroe trágico de las obras del dramaturgo griego Sófocles. Según la versión más popular del mito, Edipo mata a su padre y más tarde se casa con su madre, sin saber que ambos eran sus padres. Cuando al final sabe a quién mató y con quién se casó, Edipo se castiga arrancándose los ojos. Freud creía que todos los niños varones reproducen interiormente este drama, es decir, desean poseer a la madre y para alcanzar este objetivo deben matar al padre. Sin embargo, el padre también inspira temor de que lo castre y lo reduzca a un ser asexuado. Nunca podrá suprimirse por completo la angustia que produce la idea de la castración, el amor y el temor hacia el padre y el amor y el deseo sexual hacia la madre. Durante la infancia este complejo queda reprimido. Entre las primeras tareas del super-yo en desarrollo se cuenta el mantener fuera de la conciencia este perturbador conflicto y proteger al niño contra su manifestación. Para las niñas el problema es similar, aun cuando su expresión y su solución adopten un sesgo diferente. La niña desea poseer al padre, por lo que percibe a la madre como su rival más importante. En gran medida, los varones reprimen sus sentimientos por el temor a la castración. Para las chicas las cosas son diferentes. La represión de sus deseos es menos severa y radical. Tal ausencia de intensidad les permite mantenerse en una situación edípica durante un periodo indefinido. Esta situación no se supera sino hasta mucho después, y ello de manera incompleta. Los conceptos de Freud sobre las mujeres y su desarrollo psicológico han sido objeto de constantes críticas. Ahora veamos el periodo de latencia. Cualquiera que sea la solución que se dé a la lucha, la mayor parte de los niños modifican la relación con sus padres después de los 5 años, cuando comienzan a trabajar vínculos con los compañeros, la escuela, los deportes y otras actividades. Esta fase, que transcurre de los 5 o 6 años hasta el inicio de la pubertad, se conoce como el periodo de latencia. Trátase de un periodo en el que los deseos sexuales insatisfechos de la etapa fálica no se incorporan aún a la esfera del yo, reprimidos exitosamente por el super-yo. Desde entonces hasta la pubertad, la sexualidad no experimenta ningún progreso, al contrario, los deseos sexuales disminuyen y mucho de lo que el niño practicaba o sabía hasta entonces es abandonado y relegado al olvido. En este periodo, después de que ha decaído el primer florecimiento de la sexualidad, el yo adquiere actitudes como la vergüenza, la repugnancia y la moral, destinadas a resistir las acometidas subsecuentes de la pubertad y para canalizar los nuevos deseos sexuales. Tanto para los padres como para los hijos, este es un periodo relativamente apacible y sin fenómenos psicológicos dignos de atención. La etapa genital.
El último periodo del desarrollo biológico y psicológico, la etapa genital, ocurre con el inicio de la pubertad y el consecuente retorno de la energía libidinal a los órganos sexuales. Ahora los jóvenes de uno y otro sexo conocen sus diferencias sexuales y buscan formas de colmar sus necesidades eróticas y personales. Freud consideraba que la homosexualidad en esta etapa se debía a la falta de un desarrollo adecuado y que la heterosexualidad era característica de una personalidad sana, una postura que aún se adopta en algunos círculos, pese a los estudios contemporáneos sobre la variedad de los desarrollos sexuales sanos. Conceptos freudianos sobre las mujeres. Las ideas de Freud acerca de las mujeres se basaban en gran medida en las diferencias biológicas entre ambos sexos, por lo que han sido objeto de una crítica cada vez más intensa. Hay críticas sistemáticas e incisivas forjadas por autoras feministas como, por ejemplo, Miller y Sagan, que casi destruyen el edificio conceptual de la teoría freudiana. Aquí nos limitamos a presentar las ideas de Freud para que se entienda el sentido de los argumentos que plantean otros teóricos. Entre ellos, la envidia del pene, el deseo de un pene de la niña y el descubrimiento que carece de dicho órgano, representa una coyuntura decisiva en el desarrollo femenino. La revelación de la castración significa un viraje decisivo en el crecimiento de la niña. Son tres los posibles derroteros que se siguen de este descubrimiento. El primero conduce a la inhibición sexual y la neurosis. El segundo a una modificación del carácter en el sentido del complejo de masculinidad y el tercero a la feminidad normal. Según Freud, esta teoría encierra importantes implicaciones para el desarrollo de la personalidad femenina. La envidia del pene persiste como un sentimiento de inferioridad, predisponiendo a la mujer a los celos. En la mujer madura, el deseo perpetuo de un pene, o don superior, se convierte en el deseo de un hijo, particularmente de sexo masculino, quien posee el anhelado miembro. Como no hay situaciones que obliguen a la mujer a renunciar definitivamente a los deseos edípicos causados por la angustia de la castración, el superyo femenino se desarrolla e interioriza en menor medida que el de los hombres. Freud afirmaba que las mujeres alientan la esperanza de obtener un pene algún día, a pesar de todo. Me resulta imposible sustraerme a la idea, aun cuando me cueste trabajo expresarla, de que para las mujeres el plano de lo que ha de tenerse por normal desde el punto de vista ético es diferente de la normalidad masculina. No debemos permitir que nos desvíen de tal conclusión las negaciones de las feministas, quienes parecen empeñadas en conferir a los dos sexos la misma posición y el mismo valor. Freud consideraba a las niñas como seres en los que las propensiones fálicas entrañaban gran importancia, pero que nunca podrían satisfacer, lo que las condenaba a tener sentimientos perpetuos de inferioridad y carencias. Sin embargo, pese a tales consideraciones, Freud confesó repetidas veces que nunca había comprendido a las mujeres ni la psicología femenina. Así insistía en el carácter tentativo de la imagen de la sexualidad femenina y sus vicisitudes que presentaban sus obras. Para Freud, la sexualidad de las mujeres no era sino una sexualidad masculina fallida, carente de rasgos o tendencias propiamente femeninos. Hoy se considera que este es uno de los aspectos más endebles de la teoría freudiana. Habida cuenta de este prejuicio básico, muchos de los acertos de Freud acerca de la naturaleza de la sexualidad y la psicología femenina parecen cuestionables. De hecho, algunos de los fenómenos que observó e intentó describir parecen mucho más aceptables cuando se les despoja de dicho prejuicio de la masculinidad fallida. En la mayor parte de los primeros textos psicoanalíticos se parte del supuesto de que la ausencia de pene en las niñas se traduce no solo en la envidia del pene del niño y en sentimientos de inferioridad, sino también en una inferioridad real, es decir, en cuanto a la percepción femenina de la justicia, curiosidad intelectual, capacidad de aplicar ideas con independencia de la aprobación de los varones, etc.
Se desecha aquí la idea de que la envidia del pene sea un fenómeno clínico real y frecuente debido a que guarda una estrecha relación en la mente de muchas personas con el supuesto de la inferioridad femenina general. Tal supuesto resulta desafortunado, ya que, como señala Karen Horney, la envidia del pene puede ser una experiencia natural para las mujeres en la misma medida que la envidia del embarazo, del alumbramiento, de la maternidad y de la lactancia es una experiencia natural para los varones. Más importante aún, el experimentar envidia no implica necesariamente una inferioridad perpetua para la mujer. Más bien, la presencia de esa envidia puede significar, para decirlo con Horney, el enfrentar un complejo conjunto de sentimientos cuyo conocimiento y dominio son decisivos para el crecimiento y el desarrollo de un ser maduro y no por fuerza inferior. El primer biógrafo de Freud, Ernest Jones, fue uno de los primeros psicoanalistas en señalar que los lazos edípicos de las niñas tienen por origen una feminidad intrínseca e innata que atraviesa por un proceso de maduración propio. Asimismo, Jones explica que la angustia por la castración se origina en un temor básico a la pérdida de la sexualidad y representa una amenaza tanto para el niño como para la niña. Para ilustrar lo anterior, examinemos un concepto psicoanalítico tradicional que ha sido uno de los más debatidos entre los círculos feministas. En vez de eliminar la idea misma de la envidia del miembro viril, que no basta por sí solo para iluminar sus manifestaciones clínicas más frecuentes, podemos reevaluar la idea de que las mujeres se sienten inferiores como resultado de la envidia del pene, a fin de calar más hondo en las razones por las que algunas mujeres refieren sentimientos de inferioridad, especialmente en la adolescencia. Las críticas más recurrentes en los textos feministas indican que cabe revisar las observaciones freudianas de los sentimientos femeninos, mas no desecharlas aun cuando el origen al que se atribuyen dichos sentimientos no parezcan realistas. Después de todo, aprender a controlar de formas productivas los sentimientos de envidia o de inseguridad o de saberse diferente a los demás representa uno de los aspectos fundamentales del reto que significa el crecer. Dinámica, psicoanálisis, trabajo del sueño y angustia. Las ideas que habrían de convertirse en el psicoanálisis se gestaron durante años de dar tratamiento a los pacientes. En teoría, cuyos aspectos básicos introdujeron nuevas formas de analizar la conducta humana, se fundaba en unas cuantas premisas centrales. Una de estas era el papel clave que desempeña la angustia en la formación de las neurosis y de las conductas inadaptadas y repetitivas. La teoría psicoanalítica. Desde sus primeros escritos, la intención manifiesta de Freud era comprender mejor los aspectos de la vida mental que se presentaban más oscuros y en apariencia indisolubles. Por tal razón, dio en llamar psicoanálisis tanto a la teoría como a la terapia. Psicoanálisis es el nombre de un procedimiento para la investigación de procesos mentales que resultarían inaccesibles para otros medios. También es el nombre de un método basado en dicha investigación para el tratamiento de trastornos neuróticos. Y también es el nombre de un conjunto de datos psicológicos reunidos mediante los anteriores y que al acumularse dan lugar a una nueva disciplina científica. Freud consideraba que los materiales inconscientes se mantienen como tales solo a expensas de una inversión de energía libidinal continua y cuantiosa. Al acceder a estos materiales se libera una energía que el yo emplea para actividades más sanas. La liberación de materiales bloqueados puede reducir al mínimo las actitudes autodestructivas. La necesidad de ser castigado o de sentirse inadaptado puede reevaluarse tomando conciencia de los primeros hechos o fantasías que dieron lugar a la necesidad. Se redime así a las personas del sufrimiento que se autoinfligen de manera continua. Por ejemplo, a muchas personas les preocupa su atractivo sexual. Los penes son demasiado pequeños o demasiado grandes, los senos son muy reducidos, muy voluminosos o están mal formados, etc. La mayor parte de estas percepciones se originan en la adolescencia o antes. Los residuos inconscientes de estas actitudes se aprecian en la preocupación por la potencia sexual, el atractivo físico
la eyaculación prematura, la frigidez y una multitud de obsesiones. Cuando estos temores inconfesos son explorados, expuestos y mitigados, se produce un aumento en la energía sexual y una disminución en la tensión general. La teoría psicoanalítica indica que es difícil, mas no imposible, adaptarse a las demandas recurrentes del ello. El análisis sirve para vencer la resistencia natural y restituir a la conciencia los recuerdos y las ideas dolorosas y reprimidas. Como usted sabe, una de las tareas del psicoanálisis consiste en descorrer el velo de la amnesia que cubre los primeros años de la infancia, así como incorporar a la memoria consciente las expresiones de la vida sexual infantil, las cuales se ocultan detrás de dicha memoria. Las metas que se había planteado Freud indican que al liberarse de las inhibiciones del inconsciente, el yo funda nuevos niveles de satisfacción en todos los ámbitos funcionales. Así, la solución de las angustias enraizadas en las primeras etapas de la infancia libera la energía bloqueada o desplazada y se consigue una gratificación más realista y plena de las propias necesidades. Sueños y trabajo del sueño. Al escuchar las asociaciones libres de sus pacientes, así como las de su análisis personal, Freud comenzó a penetrar en el contenido y en los recuerdos de los sueños. En la interpretación de los sueños escribió acerca de la forma en que la psique utiliza los sueños para protegerse y satisfacerse. La vida diaria está llena de obstáculos y deseos insatisfechos. Los sueños constituyen un equilibrio parcial desde los puntos de vista físico y psicológico entre las necesidades instintivas y las limitaciones de la vida real. Soñar representa una forma de canalizar los deseos no realizados a través de la conciencia sin recurrir a los estímulos del cuerpo. La complicada estructura de los pensamientos que se construye durante el día y nunca se establece como residuo del día, se adhiere de manera firme durante las horas nocturnas a la forma de energía que adopta, amenazando con perturbar el sueño. Este residuo del día se transforma en sueño por obra del trabajo del sueño y de esta forma se torna inofensivo para el acto de dormir. Más importante que el valor biológico de los sueños son los efectos psicológicos del trabajo del sueño. Esta expresión alude al conjunto de operaciones que transforman las materias primas del sueño, estímulos corporales, residuos del día en sueños, a efecto de producir el sueño manifiesto. El sueño no se limita a manifestarse, surge para satisfacer necesidades específicas, aunque no estén descritas claramente en el contenido manifiesto del sueño. Casi todos los sueños pueden interpretarse como una realización de deseos. El sueño representa una vía alternativa para satisfacer los deseos del ello. Durante la vigilia, el yo se esfuerza por aumentar el placer y reducir la tensión. Durante el sueño, las necesidades insatisfechas se extraen, se combinan y se organizan a fin de que las secuencias del sueño den cabida a una satisfacción adicional o a una disminución de la tensión. Para el ello, poco importa que la satisfacción se verifique en la realidad físico-sensorial o en una realidad onírica interior e imaginada. En ambos casos se descargan las energías acumuladas. En el sueño se escenifican al menos en dos planos problemas actuales no resueltos o que forman parte de esquemas problemáticos más generales y antiguos que nunca han podido resolverse. Los sueños repetitivos ocurren cuando un suceso diurno desencadena el mismo tipo de angustia que dio lugar al sueño original. Por ejemplo, de manera ocasional una mujer activa y felizmente casada puede soñar, a los 60, que está por presentar un examen en la universidad. Al ingresar al aula descubre que el examen ha terminado, es decir, que ha llegado demasiado tarde. Suele tener este sueño cuando algún problema cotidiano le provoca angustia. Empero esta angustia no se relaciona con la universidad ni con los exámenes, que abandonó muchos años atrás. Muchos sueños no parecen cumplir una función satisfactoria.
Unos producen depresión, otros perturbación, otros más inquietud y algunos son simplemente oscuros. Hay sueños que reviven acontecimientos del pasado, mientras que otros parecen proféticos. Mediante el análisis detallado de decenas de sueños que vinculaba con sucesos de la vida de la persona que lo soñaba, Freud demostró que el trabajo del sueño es un proceso de selección, distorsión, transformación, inversión, desplazamiento y otras modificaciones de un deseo original. Estos cambios hacen que el deseo modificado resulte aceptable para el yo, aun cuando el deseo original fuese totalmente inaceptable para la conciencia despierta. Freud indicó las razones de la libertad de que gozamos de los sueños, en los cuales actuamos transgrediendo las restricciones morales de la vigilia. En los sueños matamos, herimos y destruimos a enemigos, parientes o amigos, concretamos nuestras perversiones y tomamos como parejas sexuales a una amplia gama de personas. En los sueños combinamos gente, lugares y ocasiones de una manera que resultaría imposible en el mundo diurno. Aunque la finalidad de los sueños es la satisfacción de los deseos, no siempre se alcanza esta meta. En ciertas condiciones, el sueño consigue su objetivo de manera incompleta, o bien tiene que renunciar por entero. Una fijación traumática parece ser el primero de los obstáculos que se oponen a las funciones del sueño. En el contexto del psicoanálisis, el terapeuta ayuda al paciente a interpretar los sueños con vistas a recuperar los materiales inconscientes. Freud formulaba ciertas generalizaciones respecto de algunos tipos de sueños, por ejemplo, caer, volar, nadar y la presencia con fuego, si bien aclaraba que no siempre se aplican las reglas generales. Las asociaciones oníricas de la persona son más importantes que cualquier conjunto de reglas predeterminadas. Aunque algunos detractores de Freud señalan que insistía demasiado en los elementos sexuales de los sueños en su afán por infundir coherencia a su teoría general, la respuesta de Freud es bastante clara. Jamás he profesado el aserto que con demasiada frecuencia se ha dado en atribuirme, en el sentido de que la interpretación demuestra que todos los sueños poseen un contenido sexual o que se deriva de fuerzas motrices de orden sexual. En lo que insistía era que los sueños no son ni azarosos ni accidentales, sino que constituyen una forma de satisfacer deseos no realizados. Otro reproche que se hacía a Freud era el escaso conocimiento que tenía de las sociedades no europeas. En India, por ejemplo, no se impone al ser y sus sueños los severos límites que suele establecer nuestra cultura, mientras que entre los indígenas estadounidenses la función y la interpretación de los sueños no guardan ninguna relación con las especulaciones freudianas. En la mayor parte de los 16 modelos empleados por los indígenas no hay una separación tajante entre el mundo de lo soñado y el mundo vivido. En contraste, los modelos occidentales de la actividad onírica distinguen de manera neta el sueño de la vigilia, concibiendo el sueño como un estado alterado de conciencia, determinado por factores biológicos que, sin embargo, brinda información de gran utilidad en las manos de un intérprete experto. En modo alguno anticuado, el método freudiano de penetración en el mundo de los sueños conserva su vitalidad y sigue siendo objeto de reflexión y debate. Angustia. El principal problema de la psique es cómo solucionar la angustia. La angustia se genera por un incremento previsto o esperado en la tensión o en el dolor. Aparece en cualquier situación, real o imaginaria, cuando la amenaza contra alguna parte del cuerpo o de la psique es demasiado visible como para pasarla por alto, dominarla o descargarla. Algunos sucesos con el potencial de generar angustia son los siguientes. 1. Pérdida de un objeto deseado, por ejemplo, un niño privado de su padre, un amigo íntimo o una mascota. 2. Pérdida del amor, por ejemplo, rechazo o el no poder recobrar la estima o la aprobación de una persona a la que se profesa un interés especial. 3. Pérdida de la identidad, por ejemplo, temor a la castración, menoscabo de la propia reputación o miedo al ridículo. 4. Pérdida de la autoestima, por ejemplo, un super-yo que desaprueba ciertos rasgos, así como los actos que dan por resultado culpabilidad
o desprecio de sí mismo. Hay dos métodos generales para disminuir la angustia. El primero consiste en enfrentar directamente la situación. Superamos obstáculos, nos enfrentamos o preferimos huir de las amenazas y resolvemos o nos adaptamos a los problemas con el fin de reducir al mínimo sus efectos. De estas formas nos esforzamos por eliminar las dificultades, por reducir las posibilidades de que ocurran y por disminuir la probabilidad de que se presenten en el futuro. Para decirlo con las palabras de Hamlet, nos armamos contra un mar de problemas y resistiendo los destruimos. El enfoque alternativo consiste en sustraerse a la angustia distorsionando o negando la situación misma. El yo protege el conjunto de la personalidad falsificando la naturaleza de la amenaza. Las formas en que se hacen las distorsiones se denominan mecanismos de defensa. Estos son descritos detalladamente por Anna Freud y se les considera elementos constitutivos de los conceptos centrales del psicoanálisis. Estructura. Freud abordó casi todos los aspectos de la vida mental y social. En diferentes épocas de su vida y aplicando varios métodos, analizó aspectos importantes como la energía, las relaciones sociales, las emociones, el intelecto, el self y la función especial que desempeña la terapia. Energía. En el centro de las teorías de Freud se encuentra el concepto del flujo de energía. Este concepto vincula todas las ideas relacionadas con el inconsciente, el desarrollo psicológico, la personalidad y la neurosis. Sus teorías sobre las pulsaciones se ocupan principalmente de la fuente de la energía mental. Sus teorías del desarrollo psicosexual y los mecanismos de defensa se centran en la desviación de la energía y sus teorías acerca del yo, el ello y el superyo comprenden los conflictos en el uso de la energía y sus efectos. Cuerpo. Freud elaboró sus teorías con base de supuestos físicos y biológicos. Los impulsos básicos se originan en fuentes somáticas. La energía libidinal se deriva de la energía física. Las respuestas a la tensión son tanto mentales como físicas. El cuerpo representa el centro de la experiencia. Para decirlo con Sullivan, fue el recurso continuo de Freud a los supuestos biológicos lo que justificaba su convicción personal de haber creado, finalmente, una teoría de validez universal para explicar la conducta y los procesos mentales humanos. Además, las principales fuentes de energía adoptan diversas formas de expresión sexual, oral, anal y genital. Hasta cierto punto, la madurez se define como la capacidad de alcanzar una calidad expresiva en la sexualidad genital. En lugar de estudiar a fondo la teoría freudiana, muchos de sus detractores terminaron por obsesionarse con la reintroducción de los aspectos físico y sexual en los ámbitos del llamado funcionamiento mental. A pesar de la importancia central que atribuía Freud al cuerpo, sus textos consagrados a la terapia lo pasan por alto casi totalmente. Quizá la negación cultural del cuerpo que prevalecía en la época que le tocó vivir influyó en su aparente falta de interés en los gestos, las posturas y las expresiones físicas que manifestaban sus pacientes. Muchos de los freudianos de épocas posteriores, como Erik Erikson y Frederick Pierce, junto con los teóricos que rompieron con Freud, como Carl Jung y William Reich, prestaron más atención al cuerpo real en detrimento de las teorías biológicas. Las interacciones y las relaciones de los adultos están determinadas en gran medida por las experiencias de la primera infancia. En este sentido, las relaciones más decisivas son las que se verifican dentro de la familia nuclear. Todas las relaciones posteriores tienen la influencia de la manera en que se formaron y mantuvieron dichas relaciones iniciales. Las díadas básicas del niño madre, niño padre y niño hermano constituyen los prototipos sobre los que se miden inconscientemente las interacciones siguientes. Hasta cierto punto, son recapitulaciones de la dinámica, las tensiones y las gratificaciones que ocurrieron dentro de la familia original. Nuestras elecciones de vida, de amantes, amigos, jefes e incluso de enemigos, se derivan de los lazos entre padres e hijos. Las rivalidades naturales
se condensan en nuestros papeles sexuales y en la forma en que nos adaptamos a las exigencias de los demás. Una y otra vez reproducimos la dinámica que conocimos en nuestra casa y a menudo escogemos como amigos a personas que despiertan en nosotros ciertos aspectos no resueltos de nuestras primeras necesidades. Para algunos son elecciones conscientes, para otros se trata de preferencias que no implican necesariamente un conocimiento consciente de la dinámica subyacente. A ciertas personas les consterna este aspecto de la teoría freudiana, pues indica que nuestras decisiones futuras escapan a nuestro control. El problema por resolver aquí es la medida en que las experiencias de la infancia determinan las elecciones en la vida adulta. Por ejemplo, uno de los períodos decisivos en el desarrollo de las relaciones se presenta durante la etapa fálica, cuando ambos sexos se enfrentan la primera vez sus crecientes sentimientos eróticos hacia los padres, con la consecuente incapacidad de satisfacer estas necesidades. De acuerdo con la teoría de Freud, aun cuando las complicaciones edípicas se resuelvan, esta dinámica sigue actuando sobre las relaciones de la persona. Las relaciones se establecen sobre la base de los efectos residuales de las intensas experiencias de la infancia. Las relaciones de los adolescentes, los jóvenes y los adultos, al igual que las pautas de amistad y de matrimonio, no son más que una reproducción de problemas infantiles no resueltos. Emociones. Lo que Freud descubrió, en una era que había privilegiado la razón y negado el valor y el poder de las emociones, es que no somos simplemente animales racionales, sino seres gobernados por fuerzas emocionales profundas, cuyo origen es en la mayoría de los casos inconsciente. Las emociones constituyen las avenidas para la liberación de las tensiones y la apreciación del placer. También sirven a la persona para mantener ciertos recuerdos fuera del ámbito de la conciencia. En realidad, las reacciones emocionales intensas pueden ocultar un trauma de la infancia. Por ejemplo, la repugnancia por un alimento que no se ha probado durante años puede enmascarar el recuerdo de una época desdichada en la que se consumía. La reacción fóbica impide que la persona se acerque a un objeto o una clase de objetos que generarían una fuente de angustia más amenazante. A partir de la observación de las expresiones emocionales tanto apropiadas como inapropiadas, Freud descubrió la clave para develar y entender las motivaciones que operan dentro del inconsciente. El intelecto. El intelecto es una de las herramientas de las que dispone el yo. La persona que goza de mayor libertad puede usar la razón cuando sea necesario, cuando su vida emocional puede abrirse a una inspección consciente. Dicha persona no está dominada por vestigios no resueltos de acontecimientos pasados, sino que responde directamente a cada situación, equilibrando las preferencias individuales con las restricciones que impone la cultura. En Freud, la fuerza emocional más sorprendente y acaso más poderosa era su pasión por la verdad y su inquebrantable fe en la razón. Para él, la razón era la única capacidad humana que ayudaba a resolver el problema de la existencia, o al menos mitigar los sufrimientos inherentes a la vida humana. Para Freud, como para la época en que le tocó vivir, no era posible sustraerse al efecto de la obra de Darwin. Una de las metas prioritarias de la época era demostrar que el pensamiento racional colocaba al hombre en una posición superior con respecto a los animales. Gran parte de la resistencia que se opuso inicialmente a la obra de Freud se debió a la evidencia de que las personas eran de hecho menos racionales, menos dueñas de sus emociones y más parecidas a los animales de los que nadie había sospechado hasta entonces. La esperanza y la fe personal de Freud era que la razón era primero y que el intelecto era la herramienta más importante, cuando no la única, que posee la conciencia para dominar su lado más oscuro. Lo que Freud descubrió era que cualquier aspecto de la existencia inconsciente, al someterse a la luz de la conciencia, podía acometerse con las armas de la razón, donde esté el ello que gobierna el yo. Esto significa que cuando priven las necesidades irracionales e instintivas, se le debe exponer, moderar y someter al dominio del yo, para que la pulsión original
no sea suprimida, es la tarea del yo, a través del intelecto, ingeniar métodos de satisfacción seguros y suficientes. El uso del intelecto depende completamente de la capacidad y la fortaleza del yo. El self. El self es el ser total, el cuerpo y los instintos, así como los procesos conscientes e inconscientes. Para Freud, un self independiente o separado del cuerpo no tiene lugar en el ámbito de la biología. Al interrogársele acerca de esta imagen metafísica o espiritual de la humanidad, respondió que no formaba parte de sus competencias como científico. Desde entonces los psicólogos han superado la postura de Freud, escribiendo intensivamente en torno al tema del self. Terapeuta-terapia. Hasta ahora nos hemos ocupado de la teoría de la personalidad creada por Freud. Sin embargo, el propio Freud participó en las aplicaciones prácticas de su obra, el psicoanálisis, cuyo propósito es ayudar al paciente a establecer el mejor funcionamiento posible del yo, habida cuenta de los inevitables conflictos que generan el medio externo, el super-yo, y las implacables exigencias instintivas del ello. Kenneth Colby, un antiguo maestro de analistas, describe el objetivo del procedimiento analítico. Al referirnos al objetivo de la psicoterapia, el término curación requiere definirse. Si por curación entendemos que se libere al paciente de dificultades de tipo neuróticos, entonces tal es ciertamente nuestro objetivo. Si por curación entendemos una liberación permanente de los conflictos emocionales y los problemas psicológicos, no puede ser nuestro objetivo. Así como una persona puede sufrir neumonía, una fractura y diabetes en el transcurso de su vida y requerir medicamentos y tratamientos especiales para cada condición, otra persona puede padecer en diferentes periodos una depresión, impotencia y fobias, cada una de las cuales requiere su propia psicoterapia. Conviene tener presente que la terapia, tal como la aplicación misma, estudiadas, no solo no cura los problemas del pasado, sino que tampoco previene los conflictos del futuro. El papel del psicoanalista. La misión de terapeuta consiste en ayudar al paciente a recordar, reconstruir, reintegrar los materiales inconscientes a fin de que su vida sea más satisfactoria. Freud señala, lo conminamos a seguir la regla fundamental del análisis, la cual ordena que en lo sucesivo el paciente gobierne su conducta hacia nosotros. Deberá comunicarnos no solo lo que pueda decir de manera intencional y voluntaria, lo cual significará un alivio, como si se tratara de una confesión, sino todo cuanto se le ocurra, aun cuando le resulte desagradable comunicarlo, aun cuando le parezca intrascendente y hasta absurdo. El analista debe mostrarse abierto a estas revelaciones, sin aprobar ni desaprobar su contenido. Para ello no deberá adoptar ninguna postura moral, sino hacer las veces de pantalla en blanco para las opiniones del paciente. El terapeuta debe mostrar lo menos posible su personalidad al paciente, pues ello le brinda a éste libertad para tratar al analista de una multitud de maneras, transfiriéndole actitudes, ideas e incluso características físicas que en realidad pertenecen a las personas que conforman el pasado del paciente. Esta transferencia es decisiva para el proceso terapéutico, ya que sirve para situar los acontecimientos del pasado en un contexto que favorece la comprensión. Por ejemplo, si un paciente comienza a tratar a un terapeuta de sexo masculino de la misma forma en que trata a su padre, sumisa y deferente en el exterior, pero un tanto hostil e irrespetuosa en el interior, el analista puede esclarecer estos sentimientos en beneficio de la paciente. Podría señalarle que él, como terapeuta, no es la causa de dichos sentimientos, sino que estos se originan dentro de ella, por lo que reflejarían aspectos de su relación con el padre que ha mantenido reprimidos. La transferencia convierte la terapia en un proceso vivo. En vez de limitarse a hablar acerca de la vida, el paciente establece una relación crítica con el terapeuta. Para ayudarlo a realizar estas conexiones, el analista interpreta algunas partes de lo que comunica el paciente, señalando asociaciones que éste podría o no haber reconocido antes. Este proceso de interpretación depende de la intuición y de la experiencia clínica de ambas partes.
Como parte del proceso psicoanalítico, se invita al paciente, sin recurrir a las presiones, a que revele materiales. Freud concebía el análisis como un proceso natural. La energía que se había reprimido se manifiesta lentamente en la conciencia, donde puede ser empleada para el desarrollo del yo. Siempre que logramos dividir un síntoma en sus elementos, liberando una pulsión de la tiranía de un nexo, aquel no permanece como una cosa aislada, sino que de inmediato se convierte en una nueva pulsión. El análisis, tal como lo practicaban Freud y sus seguidores, no podía aplicarse a cualquier persona, decía Freud. El campo de aplicación de la terapia analítica radica en las neurosis de transferencia, fobias, histeria, neurosis obsesivas y más aún en las anomalías caracterológicas que se han adquirido en el lugar de estas enfermedades. Todo lo que difiera de lo anterior, las condiciones narcisistas y psicóticas, resulta inadecuado en mayor o menor medida. Algunos analistas señalan que las personas que manifiestan un funcionamiento adecuado, cuya estructura del yo es saludable e íntegra, constituyen los mejores sujetos para el psicoanálisis. Al igual que cualquier otra forma de terapia, el psicoanálisis presenta limitaciones que han sido estudiadas desde todos los puntos de vista. Se le ha comparado favorablemente con el budismo, ya que ambos proporcionan formas de mitigar el sufrimiento humano. El psicoanálisis también se puso a prueba para verificar si podía resistir una evaluación desde la perspectiva marxista. Aunque Freud esperaba que el psicoanálisis sirviera para explicar todos los aspectos de la conciencia humana, rectificaba con amabilidad pero también con fuerza a quienes afirmaban que la psicoterapia analítica representaba una curación infalible. En realidad, el psicoanálisis es un método de tratamiento como cualquier otro. Tiene sus triunfos y sus derrotas, sus dificultades, sus limitaciones, sus indicaciones. Cabría añadir que no creo que nuestro método de curación pueda competir con los de Lourdes. Hay muchísimas personas que prefieren creer en los milagros de la Santísima Virgen que en la existencia del inconsciente. Sin embargo, los freudianos extendieron de tantas formas la gama de clientes y condiciones que pueden englobarse bajo el radio de acción del psicoanálisis que sus respectivas obras merecen estudiarse. Es posible examinar nuestro propio mundo interior y hallar claves que nos permitan entender nuestra propia conducta. Sin embargo, se trata de una tarea en extremo difícil, debido a que con mayor o menor éxito tendemos a negarnos el acceso a dichas claves. Freud señala que todos los aspectos de la conducta están íntimamente relacionados, que no hay accidentes psicológicos, que la elección de personas, lugares, alimentos y diversiones se remonta a experiencias que no recordamos o no deseamos recordar. Todos los pensamientos y todas las conductas tienen un significado propio. Si la memoria del pasado no es más que una mezcla de recuerdos nítidos o distorsionados, fragmentarios o enmascarados, ¿cómo podemos saber lo que sucedió realmente? He aquí un ejemplo de cómo dos personas recuerdan un mismo hecho de maneras diferentes. Recuerdo con la claridad de un sufrimiento personal que, durante un largo periodo de mi infancia, se me obligaba a desayunar cereal caliente. Recuerdo esto de manera vívida y visceral. Puedo evocar el comedor, el lugar que ocupaba, la mesa, el sentimiento de revulsión en la garganta, las estrategias de distracción esperando hasta que los adultos se cansaban de mí y me dejaban solo con mi plato de cereal ya frío y a medio terminar. Aún recuerdo con claridad mis esfuerzos por endulzar el platillo usando grandes cantidades de azúcar a fin de eliminar el sabor del cereal. Aún hoy no puedo ver un plato de avena caliente sin reconstruir este recuerdo de infancia. Estoy seguro de que fueron meses de discutir y pelear con mi madre a causa de este problema. Hace algunos años le pedí que habláramos de estos episodios. Aunque ella los recordaba con nitidez, estaba segura de que habían ocurrido de unas cuantas veces, 1 o 2 semanas a lo sumo, por lo que le sorprendió que yo los recordara con tal fidelidad. Ahora estaba obligado a escoger sus recuerdos o los míos. Lo que se desprende de esta anécdota
es que ninguno de los protagonistas mentía de manera consciente, pese a lo cual las diferencias entre ambas versiones eran notorias. Quizás no haya forma de saber cómo ocurrieron las cosas en realidad. No se disponía de una verdad histórica, solo quedaban los recuerdos, y estos habían sido modificados por represiones y distorsiones selectivas, así como por elaboraciones y proyecciones. Freud no recomienda ninguna receta para salir de este atolladero. Lo que señala es que el recuerdo o la representación que nos hacemos de nuestro pasado contiene claves para determinar cómo nos conducimos y quiénes somos. No se trata simplemente de un registro de los hechos del pasado al que se acceda mediante un análisis objetivo. La técnica psicoanalítica se vale de un conjunto de herramientas de análisis personal, entre las cuales se cuenta el autoexamen exhaustivo, la reflexión y el análisis de los sueños, así como la observación de las pautas conductuales e intelectuales más recurrentes. Freud escribió acerca del uso que dio a dichas herramientas, de los resultados que obtuvo y de las conclusiones que extrajo a partir de sus descubrimientos. Aunque las conclusiones siguen constituyendo un objeto de debate, las herramientas conforman los pilares en que se sostienen muchos otros sistemas. De ahí que podamos considerarlas como las contribuciones más perdurables de Freud al estudio de la personalidad. Extractos de escritos sobre la histeria. La siguiente selección se tomó de una de las primeras obras de Freud. En su mayor parte se explica sola. Es una ilustración de la forma en que Freud trazaba una imagen coherente de las causas de un síntoma a partir de unos cuantos datos. En el verano de 1890 emprendí una excursión a los Hochsaugen, una de las cadenas más elevadas de los Alpes orientales, con el propósito de olvidar durante algún tiempo la medicina, y especialmente las neurosis, propósito que casi había conseguido hasta un día que dejé el camino real para subir a una cima, un tanto apartada, famosa tanto por el panorama que dominaba como por la hostería en ella enclavada. Llegué luego de una penosa ascensión, y repuesto y descansado, me hallaba sumido en la contemplación de la encantadora lejanía, cuando a mi espalda resonó la pregunta: «El señor es médico, ¿verdad?», que al principio no creí fuera dirigida a mí. Tan olvidado de mí mismo estaba. Mi interlocutora era una muchacha de 17 o 18 años, la misma que antes me había servido el almuerzo, por cierto, con un marcado gesto de mal humor, y a la que la hospedera había interpelado varias veces con el nombre de Catarina. Por su aspecto y su traje, no debía de ser una criada, sino una hija o una pariente de aquella. Arrancado así de mi contemplación, contesté: «Sí, soy médico. ¿Cómo lo sabe?». «Lo he visto al inscribirse en el registro de visitantes y he pensado que podría dedicarme unos momentos. Estoy enferma de los nervios. El médico de L, al que fui a consultar hace algún tiempo, me recetó varias cosas, pero no me han servido de nada». De este modo me veía obligado a penetrar de nuevo en los dominios de la neurosis, pues apenas cabía suponer otro padecimiento en aquella robusta muchacha de rostro malhumorado. Interesándome el hecho de que las neurosis florecieran también a 2000 metros de altura, comencé a interrogarla y transcurrió entre nosotros el siguiente diálogo, que transcribo sin modificar la peculiar manera de expresarse de mi interlocutora. «Bien, dígame, ¿qué es lo que siente?». «Me cuesta trabajo respirar, no siempre, pero a veces parece que me voy a ahogar». No presentaba esto, a primera vista, un definido carácter nervioso, pero se me ocurrió enseguida que podría elaborar muy bien una descripción de un ataque de angustia en la cual hacía resaltar la mujer, entre el complejo de sensaciones angustiosas, las de ahogo. «Siéntese aquí y cuénteme lo que le pasa cuando le dan esos ahogos». «Me dan de repente. Primero siento un peso en los ojos y en la frente. Me zumba la cabeza y me dan unos mareos que parece que me voy a caer.
Luego se me aprieta el pecho de manera que casi no puedo respirar. ¿Y no siente usted nada en la garganta? Se me aprieta como si me fuera a ahogar. ¿Y en la cabeza nota usted algo más de lo que me ha dicho? Sí, me late como si fuera a saltárseme. Bien, ¿y no siente usted miedo al mismo tiempo? Creo siempre que me voy a morir. De ordinario soy valiente y voy a todas partes sola, al sótano de la casa y por la montaña. Pero cuando me da eso, no me atrevo a ir a ningún lado y se me figura que detrás de mí hay alguien que me va a agarrar de repente. Así, lo que padecía eran en efecto ataques de angustia, que se iniciaban con los signos del aura histérica, o mejor dicho, ataques de histeria con la angustia como contenido. Pero, ¿no contendrían también algo más? ¿Piensa usted algo? ¿Lo mismo de siempre? ¿O ve algo cuando le dan esos ataques? Sí, veo siempre una cara muy horrorosa que me mira con ojos terribles. Esto es lo que más miedo me da. Este detalle ofrecía quizá el camino para llegar rápidamente al nódulo de la cuestión. ¿Y reconoce usted esa cara? Quiero decir, si es una cara que usted ha visto realmente alguna vez. No. ¿Sabe usted por qué le dan esos ataques? No. ¿Cuándo le dio el primero? Hace 2 años, cuando estaba aún con mi tía en la otra montaña, donde manejaba un albergue. Hace 1 año y medio nos trasladamos aquí, pero me siguen dando los ahogos. Era pues necesario emprender un análisis en toda regla. No atreviéndome a trasplantar la hipnosis a aquellas alturas, pensé que quizá fuera posible llevar a cabo el análisis en un diálogo corriente. Intentaría una conjetura certera. La angustia se me había revelado muchas veces, tratándose de sujetos femeninos jóvenes, como una consecuencia de horror que acomete a un espíritu virginal cuando surge por primera vez ante sus ojos el mundo de la sexualidad. Con esta idea dije a la muchacha: puesto que usted no lo sabe, voy a decirle de dónde creo yo que provienen sus ataques. Hace 2 años, antes de comenzar a padecerlos, debió usted de ver u oír algo que le avergonzó mucho, algo que preferiría usted no haber visto. Sí, por cierto, sorprendí a mi tío con una muchacha, con mi prima Francisca. ¿Qué es lo que pasó? ¿Quiere usted contármelo? A un médico se le puede decir todo. Mi tío, el marido de esa tía mía, quien usted acaba de ver, tenía entonces con ella una posada en X, la otra montaña. Ahora están separados y por culpa mía, pues por mí se descubrieron sus relaciones con Francisca. ¿Cómo las descubrió usted? Voy a decírselo. Hace 2 años llegaron un día a la posada 2 excursionistas y pidieron comer. La tía no estaba en casa, ni mi tío ni Francisca, que era la que cocinaba, aparecían por ninguna parte. Después de recorrer en su busca toda la casa con mi primo Alois, un niño aún, éste exclamó: «A lo mejor está Francisca en el cuarto de mi papá». Y ambos nos echamos a reír, sin pensar nada malo. Pero al llegar ante el cuarto del tío vimos que tenía echada la llave, cosa que ya me pareció singular. Entonces mi primo me dijo: «En el pasillo hay una ventana por la que se puede ver lo que pasa en el cuarto». Fuimos al pasillo, pero el pequeño no quiso asomarse, diciendo que le daba miedo. Yo le dije entonces: «Eres un tonto, a mí no me da miedo». Y miré por la ventana, sin figurarme aún nada malo. La habitación estaba muy oscura, pero pude ver a Francisca tumbada en la cama y a mi tío sobre ella. Y luego, enseguida me aparté de la ventana y tuve que apoyarme en la pared, pues me dio un ahogo, como los que desde entonces vengo padeciendo. Se me cerraron los ojos y empezó a zumbarme y latirme la cabeza como si fuera a rompérseme. ¿Le dijo usted algo a su tía aquel mismo día? No, no le dije nada. ¿Por qué se asustó usted tanto al ver a su tío con Francisca? ¿Comprendió lo que estaba pasando o se formó alguna idea de ello? Oh, no. Por entonces no comprendí nada, no tenía más que 16 años, y ni me imaginaba siquiera tales cosas. No sé realmente de qué me asusté. Señorita Catarina, si pudiera recordar ahora todo lo que en aquellos momentos sucedió en usted, cómo le dio el primer ataque y qué pensó durante él, quedaría curada de sus ahogos. Ojalá pudiera, pero me asusté tanto que lo he olvidado todo. Traduciendo esto al lenguaje de nuestra comunicación preliminar,
Diremos que el afecto crea por sí mismo el estado hipnoide, cuyos productos quedan excluidos del comercio asociativo con la conciencia de yo. Dígame usted, ¿la cara que ve cuando le da el ahogo es quizás la de Francisca, tal y como la vio al sorprenderla? No, la cara que veo es la de un hombre. ¿Quizá la del tío? No, al tío no pude verle bien la cara por entonces, pues la habitación estaba muy oscura. Además me figuro que no tendría en aquel momento una expresión tan horrorosa. Tiene usted razón. Aquí parecía cerrarse de repente el camino por el que habíamos orientado el análisis. Pero, pensando que una continuación del relato iniciado podía ofrecerme alguna nueva salida, continué mi interrogatorio. ¿Qué pasó después? Mi tío y Francisca debieron de oír algún ruido en el corredor, pues salieron enseguida. Yo seguí sintiéndome mal, y no podía dejar de pensar en lo que había visto. 2 días después fue domingo y hubo mucho que hacer. Trabajé sin descanso mañana y tarde y el lunes volvió a darme el ahogo. Vomité y tuve que meterme en la cama. Estuve 3 días así, vomitando a cada momento. Nosotros, Breuer y yo, hemos comparado la sintomatología histérica con una escritura jeroglífica que habríamos llegado a comprender después del descubrimiento de algunos documentos bilingües. En este alfabeto los vómitos significan repugnancia, así pues, le dije a Catarina. El que 3 días después usted tuviera vómitos repetidos me hace suponer que al ver lo que pasaba en la habitación de su tío, sintió usted asco. Sí, debí de sentir asco. ¿Pero de qué? Quizá viera usted desnuda alguna parte del cuerpo de los que estaban en el cuarto. No. Había poca luz para poder ver algo, además estaban vestidos. Por más que hago no puedo recordar qué es lo que me dio asco. Tampoco yo podía saberlo, pero le invité a continuar relatándome lo que se le ocurriese con la seguridad de que se le ocurriría precisamente lo que me era preciso para el esclarecimiento del caso. Me relató, pues, que como su tía notaba en ella algo extraño y sospechaba algún misterio, la interrogó tan repetidamente que hubo de comunicarle su descubrimiento. A consecuencia de ello, se iniciaron entre los cónyuges violentas escenas, en las cuales oyeron los niños cosas que más le hubiera valido continuar ignorando, hasta que la tía decidió trasladarse con sus hijos y Catarina a la casa que ahora ocupaban, dejando a su marido con Francisca, la cual comenzaba a presentar señales de hallarse embarazada. Al llegar allí, abandonó la muchacha, con gran sorpresa mía, el hilo de su relato y pasó a contarme 2 grupos de anécdotas que se extendían hasta 2 y 3 años antes del suceso traumático. El primero contenía escenas en las que el tío persiguió con fines sexuales a mi interlocutora, cuando tenía apenas 14 años. Así, un día de invierno bajaron juntos al valle y pernoctaron en una posada. El tío permaneció en el comedor hasta muy tarde, bebiendo y jugando a las cartas. En cambio, ella se retiró temprano a la habitación destinada a ambos en el primer piso. Cuando su tío subió a la alcoba, no había ella conciliado aún por completo el sueño y lo sintió entrar. Luego se quedó dormida, pero de repente se despertó y sintió su cuerpo junto a ella. Asustada, se levantó y le reprochó aquella extraña conducta. «¿Qué hace usted, tío? ¿Por qué no se queda usted en su cama?» El tío intentó convencerla. «Calla, tonta. ¿No sabes tú lo bueno que es eso? No quiero nada de usted, ni bueno ni malo. Ni siquiera puede una dormir tranquila». En esta actitud se mantuvo cerca de la puerta, dispuesta a huir de la habitación, hasta que, cansado el tío, dejó de solicitarle y se quedó dormido. Entonces se echó ella en la cama vacía y durmió, sin más sobresaltos, hasta la mañana. Por la forma en que narró su defensa de los ataques de su tío, parecía deducirse que no había reconocido claramente su carácter sexual. Interrogada sobre este extremo, manifestó en efecto que hasta mucho después no había comprendido las verdaderas intenciones de su tío. De momento se había resistido únicamente porque le resultaba desagradable ver interrumpido su sueño y porque le parecía que aquello no estaba bien. Transcribo minuciosamente estos detalles porque poseen considerable importancia para la comprensión del caso. A continuación me contó Catarina otros sucesos de épocas posteriores, entre ellos una nueva agresión sexual de que la hizo objeto su tío un día que se hallaba borracho.
A mi pregunta de si en esta ocasión notó algo semejante a los ahogos que ahora la aquejan, responde con gran seguridad que siempre sintió el peso en los ojos y la opresión que acompañaba sus ataques actuales, pero nunca tan intensamente como cuando sorprendió a su tío con Francisca. Terminada esta serie de recuerdos, comienza enseguida a relatarme otra en la que se trata de aquellas ocasiones en las cuales advirtió algo entre Francisca y su tío. Una vez que toda la familia durmió en un pajar, se despertó ella al sentir un ruido y vio cómo su tío se separaba bruscamente de Francisca. Otra ocasión, en la posada de N, dormía ella con su tío en una alcoba y Francisca en otra inmediata. A medianoche se despertó y vio junto a la puerta de comunicación entre ambas una figura blanca que se disponía a descorrer el pestillo. —¿Es usted, tío? ¿Qué hace usted ahí en la puerta? —Cállate, estoy buscando una cosa. La puerta que da al pasillo es la otra. Me equivoqué, etc. Al llegar aquí le pregunté si todo esto no despertó en ella alguna sospecha. No, por entonces no sospeché nada, me chocaban aquellas cosas, pero no pasaba de ahí. ¿Sintió usted también miedo en estas ocasiones? Creía que sí, pero no podía afirmarlo con tanta seguridad como antes. Agotadas estas dos series de reminiscencias, guardó silencio la muchacha. Durante su relato fue experimentando una curiosa transformación. En su rostro, antes entristecido y doliente, se pintaba ahora una expresión llena de vida. Sus ojos habían recobrado el brillo juvenil y se mostraba animada y alegre. Entretanto, llegué a la comprensión de su caso. Los sucesos que acababa de relatarme, con un desorden aparente, aclararon por completo su conducta en la escena del descubrimiento. Cuando tuvo efecto, ella llevaba dos series de impresiones, que se había grabado en su memoria, sin que hubiera llegado a comprenderlas ni pudiera utilizarlas para deducir conclusión alguna. A la vista de la pareja sorprendida en la realización del coito, se estableció en el acto el enlace de la nueva impresión con tales dos series de reminiscencias, comenzando enseguida a comprenderlas y simultáneamente a defenderse contra ellas. A esto siguió un corto período de incubación y luego los síntomas de la conversión, o sea, los vómitos sustitutivos de la repugnancia moral y física. Quedaba pues solucionado el enigma. Lo que la había repugnado no había sido la vista de la pareja, sino un recuerdo que despertó en ella, recuerdo que no podía ser sino el de aquella escena nocturna en la que sintió el cuerpo de su tío junto al suyo. De este modo, una vez que la sujeto terminó su confesión, le dije: «Ya sé lo que pensó cuando advirtió lo que sucedía en la habitación de su tío. Seguramente se dijo: ahora hace con Francisca lo que quiso hacer conmigo aquella noche y luego las otras veces. Esto fue lo que le dio a usted asco, haciéndole recordar la sensación que advirtió al despertar por la noche y notar el cuerpo de su tío junto al suyo. Sí, debió de darme asco aquello, y lo debí de recordar luego. Bien, entonces sí, dígame. Ahora es usted ya una mujer y lo sabe todo». «Sí, ahora ya lo sé».